Buenos días, hermanos. Para mí es un gozo estar una vez más aquí en esta amada congregación. Y como han compartido estos 35 años que están aquí cumpliendo, se enseña en eclesiología que toda iglesia debe ser presencia, toda iglesia debe hacer impacto y toda iglesia debe tener influencia. ¿Qué le parece? Y creo que esta amada iglesia tiene esos tres elementos: presencia en la ciudad, y vaya que sí; impacto por las vidas que han sido tomadas y afectadas para bien; y en tercer lugar, la influencia. El pastor les va a leer un decreto de alcaldía y no hay duda que eso implica la influencia que la iglesia cristiana está teniendo aquí en nuestro país y en particular esta amada iglesia en este sector de la ciudad. Dios les bendiga, hermanos. También me uno a la felicitación en el nombre del Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por el amor que nos das y gracias por tu bendición, Dios. Delante de ti estamos en esta ocasión para compartir de este tema tan peculiar, poco recurrente. Pocas veces hablamos quizá de este tema tan especial, Señor. Por lo tanto, te suplicamos que nos des gracia de lo alto y que sea tu palabra la que hable y la que obre en la mente y el corazón de nuestros hermanos y amigos también. Señor, una vez más, gracias en tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Provengo de una familia de 5 hermanos, papá y mamá. 7 es mi tronco de familia. Pero un 23 de noviembre del 2009, siendo más o menos las 10:30 de la mañana, uno de mis seres queridos más próximos, mi señora madre, partió a la presencia del Señor. Prácticamente ella fallece en mis brazos. Fue el primer shock, impacto personal. Había visto morir a mis abuelos, algunos tíos, primos, hermanos, primos hermanos, pero obviamente es un dolor diferente al que se siente cuando papá o mamá o un hermano de carne y sangre parte a la dimensión eterna. Y no hay duda, hermano, que pues fue un shock para mí, mi madre partiendo a la presencia del Señor, gracias que fue una hija del Señor, y verla partir. Una de las situaciones más difíciles de todo ser humano es enfrentar precisamente la muerte en personas muy queridas como un familiar o de repente un buen amigo también. Por lo que es un hecho innegable en muchos de nosotros que afrontamos de repente dolor, impotencia, angustia y para algunos también hasta desesperación, cuando en efecto no tienen esperanza de saber a dónde se fue esa persona que partió a la eternidad. La palabra del Señor tiene algunos principios, algunas pautas. Dije en la oración que es un tema poco recurrente, muy poco hablamos de esto, y menos en un aniversario de iglesia, ¿verdad? Pero bueno, confiamos que el Señor aplique su palabra en esta mañana también. Yo quiero compartir 4 elementos de este tema. En primer lugar, algunas consideraciones de orden general acerca de la muerte. En segundo lugar, algunos principios para tener una perspectiva correcta y obviamente bíblica acerca de la vida y de la muerte. En tercer lugar, algunas preguntas pertinentes de este tema y en particular la cuarta: ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Cuál es la razón por la cual Él está aquí? En primer lugar, algunas consideraciones de orden general. Nos va a llevar a hacernos la pregunta: ¿qué es la vida? Todo esto está sustentado en la palabra del Señor y tenemos que ir a Génesis 2:7, donde el Señor nos dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios culmina su obra creadora en este mundo, dice la Escritura que creó al ser humano a su imagen y semejanza.
de esta narración, ¿no es cierto?, la Biblia nos va a decir que la vida es el producto del cuerpo más el aliento, ¿no es cierto?, de vida o soplo que Dios hizo en esa primera pareja, en ese primer ser humano que hubo sobre esta tierra. Repito entonces, la vida es producto de la unión de ese cuerpo más el aliento de vida que Dios sopló en el primer ser humano. Eso nos lleva por contraste a la segunda pregunta. Entonces, ¿cuál es el origen de la muerte? ¿Cómo se originó esto? Bueno, la Escritura nos dice en Romanos 5:12, en primer lugar, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que la caída del ser humano en pecado produjo la muerte en este mundo. Luego entonces la muerte es consecuencia del pecado del ser humano. En segundo lugar, nos va a dar a conocer cuál es el destino entonces del ser humano. Eclesiastés 12:7 dice: el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Queridos hermanos y amigos, la muerte entonces podemos conceptualizar como que la muerte es el final de la vida humana. Nuestras vidas aquí están ustedes conociendo que están medidas aquí por el tiempo, ¿no es cierto?, en el curso del cual cambiamos, vamos envejeciendo, ¿verdad? Y de alguna manera u otra nuestra vida se va deteriorando, y con ello el inexorable final aparece como el desenlace, la muerte como el desenlace normal de toda vida. Frente a eso entonces encontramos una tercera pregunta. La muerte es un enemigo de Dios. 1 Corintios 15, 25 y 26 nos va a decir: porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero miren lo que dice al final: y el último enemigo que será destruido, ¿quién es? Es la muerte. Dios no quiso que haya muerte, mis hermanos y amigos. Ese texto nos está diciendo que llegará la muerte de la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Es lo que todos los días, en todo tiempo y en todo lugar se experimenta en esta dimensión terrenal, la muerte. Y dice el relato sagrado que le llegará el día en que esto terminará también. Llegamos al segundo segmento: principios para tener una perspectiva correcta de la vida y de la muerte. En primer lugar, hay algunos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. El primer principio lo encontramos en 1 Corintios 15, 5, 5, 5, 6, que nos va a decir que el tema de la muerte no es un tema bonito, pero obviamente, mis hermanos, es imposible de ignorar. Podemos hablar de un montón de temas, del clima, del fenómeno del niño, de fútbol, de deportes, pero a veces hablar de la muerte no es fácil por todo lo que ello envuelve e implica. El relato sagrado nos va a decir, haciendo una pregunta allí: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte dice que es el pecado. Si dice que la muerte es un aguijón, obviamente duele, mis hermanos. Si dice que la muerte es una espina, obvio que duele. Y vaya que sí duele, hermanos, cuando vemos partir a un ser querido. Por más que sea hijo del Señor, su ausencia nos es sentida también. Un segundo principio a la luz de la palabra nos va a decir que la muerte también es parte de la vida. 1 Corintios 15, 30 y 31 dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, dice Pablo, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Mire la pregunta que hace: ¿no peligramos a toda hora? Y vaya que sí, en nuestra ciudad con mucha más razón todavía, hermanos.
Cada vez que uno sale de casa debe pedir al Señor que tome autoridad sobre cosas, personas, carros, cualquier cosa que nos encontramos, hermanos, fuera de la casa, y darle gracias cuando retornamos a casa. Y Él dice: nosotros peligramos a toda hora, cada día morimos, dice. Por lo tanto, este principio, que la muerte es parte de la vida, debemos tomarlo en cuenta. En tercer lugar, también otro principio de Romanos 14:7 emanado, dice: Dios es soberano en sus decisiones. ¿Qué dice Romanos 14:7? Porque ninguno de nosotros, dice, vive para sí y ninguno muere para sí. Es difícil para algunos de nosotros los cristianos, los hijos del Señor, entender a veces la soberanía del Señor, el por qué Él hace y permite algunas cosas. Por ejemplo, hay respuestas que están reservadas solamente para el Señor y no sabemos por qué, pero es así muchas veces. Pero llegará el día, mis hermanos, en que sí encontraremos la razón por la cual no entendemos algunas cosas. El cuarto principio nos va a hablar que el ser humano no es dueño de su destino, porque el destino le pertenece al Señor. ¿Qué dice Romanos 14:8? Dice la primera parte: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Fíjese lo mandatorio, lo radical que dice la Escritura. Si estamos viviendo es para el Señor. Y si morimos el día que partamos, para el Señor morimos también. En segundo lugar, Jeremías es el que va a complementar este pensamiento de este principio cuando nos dice: Señor, le dice, yo sé que el hombre no es dueño de su vida, que no tiene dominio sobre su destino. Es decir, mis hermanos, toda vida en esta tierra está en las manos del Señor. Cada uno de nosotros debe saber qué está haciendo con esa vida que el Señor le ha regalado. En quinto lugar, hay un quinto principio emanado de la Escritura que va a decir que todas las personas cumplimos propósitos divinos en la tierra. Mire qué hermoso principio. Todas las personas cumplimos propósitos divinos en la tierra. ¿Cómo lo sustentamos? Bueno, dice ahí Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso ya nos lleva a preguntarnos, queridos hermanos, si realmente hemos descubierto el propósito de nuestro transitar sobre esta tierra. Hay personas que solamente están vegetando, personas que solamente están existiendo, como veremos luego el contraste, que no han comprendido, no han conseguido entender y aún no saben, desconocen cuál es la razón de su tránsito sobre esta vida. Y damos gracias al Señor porque cuando venimos a Él hemos encontrado el propósito de nuestra vida también. ¿Descubrió su propósito, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga? ¿Sabe por qué y para qué está aquí en esta dimensión de esta tierra? ¿Sabe por qué al día de hoy se le llama presente? Porque es un regalo. Ayer ya pasó, mañana todavía no llega. Hoy es un presente, es un regalo que Dios le ha dado. Le ha dado 24 horas para que usted lo disfrute. Hoy es el presente, el regalo de Dios para usted y para mí también. Frente a eso entonces lo sustentamos, dice 1 Corintios 15:5-3, porque es necesario, el sexto principio, que la muerte para el cristiano, dice, es un cambio de estado y en realidad una transformación. Sexto principio, la muerte para el cristiano es un cambio de estado y en realidad una transformación. Lo sustentamos con 1 Corintios 15:53, que dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando cuando pasemos a la dimensión espiritual, ¿no es cierto? Pero antes que eso se dé, debe pasar algo aquí en la tierra. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es.
para que usted sea transformado, tiene antes que venir al Señor, no a una religión, que no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de convertirnos, no estamos hablando de convertirnos de una religión a otra religión. Estamos hablando de convertirnos de una forma de vivir a otra mejor manera de vivir que uno encuentra cuando viene al Señor. Amén. Pero estos principios, en segundo lugar, nos van a llevar también a descubrir qué actitudes debemos tener frente a la vida y frente a la muerte también. Esto lo sustentamos según Eclesiastés y nos va a dar a conocer la primera actitud que debemos tener frente a la vida y a la muerte. Dice que debemos saber que todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3, 1, 2 y 4 va a decir: todo tiene su momento oportuno. La versión paralela dice: todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar, dice, para saltar de gusto. Lo primero que debemos entender como la mejor actitud es que Dios ha destinado un tiempo para todo, inclusive, mis hermanos y amigos, para morir. Este aspecto de la muerte a nuestra vida debe llevarnos al recuerdo, hermanos, de nuestra mortalidad, de nuestra transitoriedad, y debe servir también para que nosotros empecemos a contar, ¿no es cierto?, que este tiempo que tenemos limitado algún día se va a acabar. Este tiempo que el Señor nos ha dado se va a acabar. Todo tiene su tiempo, dice el relato sagrado. Pero en segundo lugar, también Eclesiastés 7:2 nos da una segunda actitud que debemos tener. La experiencia de la muerte nos debe llevar a reflexionar. ¿Qué dice el pasaje? Dice: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. ¿Por qué? Dice: porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. La versión paralela dice: vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran tenerlo presente. ¿Qué está diciendo este texto, hermanos? Que la muerte de una persona es propicio para hacer una autoevaluación y considere cómo está, ¿no es cierto?, nuestra vida. Ir a un funeral o estar en un funeral es un recordatorio de lo pasajero, efímero y transitorio de nuestra vida. Que no tenemos, como alguien dijo por ahí, la vida comprada, ¿no es cierto?, particularmente a los que no son del Señor. Pero eso nos brinda una ocasión para acercarnos al Señor. Cuando estamos en un sepelio, nos lleva a pensar en el más allá y entonces a reflexionar, como dice el relato sagrado, en nuestro corazón. Otra actitud, según Eclesiastés 7:17, dice que no debemos tomar a la ligera esta experiencia de la muerte. ¿Cómo así? Dice el texto: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Hay un refrán muy popular, usted lo habrá escuchado, un refrán que ya parece un proverbio. Dice por ahí: nadie muere en la víspera. ¿Usted escuchó eso? Fíjese que no es correcto esa expresión necesariamente, porque mire lo que dice el texto: no hagan mucho mal, ni seáis insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Tengo el recorte por allí, en un diario salió la noticia de que un gran famoso cantante como don Frank Sinatra, en su lecho de muerte, él dijo: entregaría la mitad de mis bienes si alguien me asegurara el perdón de mis pecados.
entrego la mitad de lo que tengo si alguien asegurara el perdón de mis pecados. Digo famoso porque él hizo famosa una canción a mi manera. No sé cuántos escucharon. Pero no solamente cantó a mi manera, sino que vivió a su manera también. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Y es la consecuencia de lo que dice arriba: no hagas mucho mal, ni seáis insensatos. Un principio adicional, número 4, según Eclesiastés 12:1, dice: los primeros años de la vida son el mejor tiempo para creer en Dios. ¿Qué dice el texto? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántas personas? Yo conozco muchas personas que pudieron conocer al Señor en la flor de su juventud, pero postergaron la decisión más trascendental de su vida. Y cuando ya llegaron a la tercera o cuarta edad, recién, después de haber quemado su vida en el mundo, en los placeres y pasatiempos, vienen y le entregan una vida gastada, cargada y trabajada al Señor. Cuando quieren retornar hacia atrás, ya no pueden, por lo inexorable del tiempo y de la vida también. Mi amigo, mi amiga, por eso es tan importante: acuérdate de tu Creador hoy en los días de tu juventud, porque llegan los días malos y puedes estar diciendo, como dice el relato sagrado: ya no tengo en ellos contentamiento, no le encuentro propósito ni razón de ser a lo que estoy haciendo. Y el quinto propósito, según el Salmo 90, 10 y 12, dice que debemos vivir en esta temporalidad, pero teniendo ¿qué? Conciencia de eternidad. ¿Cómo así? Dice el texto. Los días de nuestra edad, dice, son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y luego dice más. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Como dice la antigua salsa caribeña: todo tiene su final, nada dura para siempre. Mire qué coro, ¿eh? Me han hecho coro acá abajo. Mis hermanos, el aplauso se silencia. Estoy queriendo aplicar, no quiero que me aplaudan. Digo que el aplauso se silencia, las luces se apagan y el vigor se nos va paulatina y progresivamente, hermanos. Eso quise decir. Amén. Cuando cumplí 50 años, recién nomás, le dije al Señor, ese 15 de marzo, que es mi día de cumpleaños por si acaso, cuando cumplí le dije: Señor, estoy cumpliendo mis primeros 50 años, Señor. Si tú no vienes antes por nosotros, son mis primeros 50 años. Pero luego corregí y le dije: Señor, sí, son mis primeros 50 años, pero de aquí me extiendo al 50% más, o sea, 25 años más. Sé que si me das 25 años más, llegaré, Dios mediante, según sea tu voluntad, a los 75. Pero quiero, Señor, que a partir del año 50, más un día, más 2 días, y llegando hasta allí, si Él no viene antes, que me des sabiduría, que me des criterio para saber utilizar
cada día que tú me estás regalando, porque es un presente que cada 24 horas nos da el Señor. Amén. Y usted también deba hacerlo, mi hermano, mi hermana. Llegamos a algunas preguntas pertinentes. En primer lugar, ¿qué le sucede a un cristiano renacido después de la muerte? Mire que esto que usted va a escuchar no está escrito en un manualcito por ahí de Academia Bíblica, no es escrito en un folletito por allí de la calle, está registrado en ese libro sagrado que usted y yo tenemos en la mano, la Biblia, la palabra de Dios. En primer lugar, dice 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar, ¿cómo? Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué le sucede a un cristiano cuando parte de esta dimensión? Dice, el cuerpo va al sepulcro, pero su alma va a estar con el Señor. Lo dice la palabra de Dios. En segundo lugar, Lucas 23:43, Jesús le dijo al ladrón moribundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bastó que este ladrón le dijera algo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y yo siempre he dicho, hermanos, que este ladrón era un ladrón fino, porque aún en la cruz se robó algo que no le pertenecía. ¿Verdad que sí? La salvación fue el que inauguró, hermanos, el reino de Dios. El primero que se vio cortando la cinta allí. Eso cumple una expresión que dijo el Señor a los religiosos de su tiempo. Un día le dijo, los ladrones y las rameras van primero que ustedes. Y vaya que con el malhechor se cumplió eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, el cuerpo va a la tumba, pero su alma va a la presencia del Señor. En tercer lugar, el texto que leímos dice Filipenses 1:21 y 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Gloria al Señor. He ahí, hermano, la esperanza bendita que nos da el Señor. Pero eso nos lleva por contraste también a una segunda pregunta. ¿Qué le sucede a la persona no convertida al morir? Y aclaro, convertida a Cristo, no convertida de una religión a otra religión. No estamos hablando de eso. Dice otra vez la palabra de Dios, Lucas 16:22, en el caso del rico y Lázaro, murió también el rico y fue sepultado, su cuerpo. Pero en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Tormento consciente para aquella persona que no aceptó a Cristo aquí. Mateo 25:46 confirma el Señor diciendo, e irán estos al castigo eterno. Toda aquella persona que no ha tomado decisión por Cristo, su destino es condenación eterna, castigo eterno, como dice aquí el Señor. La tercera pregunta recurrente es, ¿hay otra oportunidad después de la muerte? La Biblia, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, es enfática y nos dice un no enfático. La decisión se hace aquí. Dice el texto que está en la ventana, Lucas 16:26. Una gran cima está puesta, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aquí se toma la mejor decisión, mi hermano, aquí en la tierra. Hoy uno decide la salvación. El texto que dice en 2 Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es aquí. La palabra de Dios no enseña la doctrina del purgatorio. Una doctrina que enseña que todo ser humano, bueno o malo, primero pasa por esa aduana llamada purgatorio.
Y luego de un tiempo le dan luz verde o luz roja para el cielo o para el infierno. No, mi hermano, la Biblia dice: aquí es donde uno decide su destino eterno. Hay un principio que dice, y esto es aplicado para todo: lo que somos hoy es fruto de lo que decidimos ayer, y lo que seremos mañana es fruto de lo que decidimos hoy. Es un principio que vale para todo, e inclusive para el ámbito espiritual. Lo que tú eres hoy como hijo del Señor es fruto de lo que decidiste ayer, mi hermano, mi hermana. Y lo que serás mañana, mi amigo, mi amiga, es de lo que tú decidas hoy también, en este momento, en este día en particular. Por eso, querido hermano y amigo, frente a eso es tan importante hacer un alto en nuestra loca carrera y decirle: Señor, quiero esa vida nueva que tú quieres y ofreces. Un paréntesis: ¿cómo podemos ayudar a alguien en momentos de afrontar un luto? Fíjense, mis hermanos, hay muchas pautas sobre esto. Hay dos en particular. Lo primero que una persona afronta es soledad, dolor, ¿no es cierto? Y lo esencial para una persona que afronta situaciones así es que le brindemos acompañamiento, que estemos ahí. Y si no hablamos, mejor todavía, hermanos. El silencio es mucho más elocuente cuando hay personas que están afrontando situaciones de pérdida de un ser querido. Por eso que en segundo lugar hay pautas para lo que no hay que hacer. Primero, no diga por favor a alguien así: no te preocupes, no llores, pues está en mejor lugar. Quien me hubiera dicho eso cuando vi partir a mi madrecita sería una persona irresponsable. ¿Cómo no voy a llorar, hermano? Mi madre falleció viviendo fuera del país. Cada lunes, 8 de la mañana, sonaba el teléfono y me llamaba mi madre. ¿Sabe cuáles eran sus consejos? Raulito, así me decía: Raulito, no llegues tarde a la casa. Raulito, estoy viendo las noticias y hay mucho peligro en la calle. Mira bien al cruzar la pista. Usted sabe que para la madre los hijos no han crecido, ¿verdad? Puede ser casado, con hijos, pero para ellos no ha crecido la madre. Bueno, yo no crecí tampoco mucho, pero bueno. Usted sabe, el primer lunes, cuando ya no estaba mi madre, y saber que no iba a sonar el teléfono, ¿usted cree que cómo la pasé humanamente? ¿Cómo no llorar? No diga hay que resignarse, tampoco. Tampoco diga a todo le sucede igual, a todo nos va a pasar. Tampoco diga eso. Tampoco diga no importa, al fin y al cabo la vida sigue. Tampoco. Tienes una familia que te ama y todo volverá a ser normal. No, no vuelve a ser normal. Va a pasar un tiempo todavía. Y si es la mamá, mucho más todavía, hermanos. Obviamente ya luego viene el asunto más cercano de tu familia: esposa, hijos, ¿verdad? Cuán importante es tener sabiduría para poder afrontar ese tipo de experiencias, mis hermanos. Cierro el paréntesis y vamos a la última sección. ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Cuál es la razón por la cual Él llegó a esta tierra, mis hermanos? Fíjate, en primer lugar, lo esencial de su venida hace 2000 años aquí. Hebreos 2, 14, 15 nos va a decir que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese texto, queridos hermanos y amigos, nos va a dar a conocer los tres propósitos, las tres razones por las cuales el Señor vino a esta tierra. En primer lugar, hermanos, vino para ser solidarios con nosotros los seres humanos. El versículo 14 dice que Él también participó de lo mismo.
Siendo Dios, se hizo hombre y vino a participar de nosotros, lo que estamos limitados en este mundo transitorio y efímero. Él vino a participar de eso. No mencionó, no vino y controló, ¿no es cierto?, la salvación de la gloria. No hizo un control remoto de la salvación. Él vino a esta tierra, mis hermanos. En segundo lugar, también Él vino para sentenciar al adversario del ser humano. Dice la segunda parte del versículo 14: para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo. Para eso vino el Señor, sentenciarlo en la cruz del Calvario, clavar su cruz, hermano, sobre esta influencia maligna y perversa como es el diablo. Y en tercer lugar, para solucionar el problema de la muerte del ser humano, dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre. Y la pregunta es entonces, ¿por qué sigue muriendo la gente? Estamos hablando de la muerte física, pero Él vino a solucionar el problema de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Por eso es que acabamos de decir que el Hijo de Dios que muere, parte de esta dimensión, se va a la presencia del Señor, mas no así el que no cree en el Señor. Pero en segundo lugar, esa muerte trajo una bendición de orden espiritual también. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para darnos vida eterna, ya no en esa temporalidad, ya no en esa transitoriedad, sino disfrutar de las mansiones eternas. Pero para que eso ocurra, hay algo adicional. Sí, es bueno pensar en el más allá, pero ¿qué tanto del más acá? Por eso que la porción que viene a continuación nos va a dar un alcance de ello. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Gloria al Señor. El texto anterior nos hablaba del más allá, de la vida eterna, pero ese texto nos va a hablar del más acá. ¿En qué sentido? He subrayado allí la palabra para que tengan vida. En la Biblia hay dos palabras para la expresión vida. La primera tiene que ver con bios. ¿Qué es el bios? De ahí viene la palabra biología. Tiene que ver con ese segmento natural, con ese segmento vegetativo de nacer, crecer, reproducir y morir. El bios es la vida natural. El bios es la vida extensiva que se extiende cronológicamente. El bios es la vida vegetativa: nacer, crecer, reproducir y morir. Eso todo lo tenemos cuando venimos a esta tierra. Cuando el partero o la partera da ese palmazo en esa parte que usted conoce y empieza a gritar, está diciendo que tiene sí aire en los pulmones, pero que también tiene bios, que tiene vida, que nació vivo. Pero la Biblia tiene otra palabra y es la de Juan 10:10 que acabamos de leer: para que tengan vida. ¿Y sabe cuál es? Póngala: Zoe. Los ríos de agua viva. Mientras el bios es la vida natural, el Zoe es la vida sobrenatural. Mientras el bios es la vida extensiva, el Zoe es la vida intensiva y profunda que uno puede vivir en el Señor. Mientras el bios acaba aquí horizontalmente, el Zoe es la vida con propósito, con razón de ser, es la vida que vale la pena vivir. Por lo tanto, en esta mañana le pregunto, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Solamente el bios, la vida natural, y que la tienen los animalitos y las plantas también? ¿O tiene también el Zoe de Dios,
la vida con propósito, la vida con razón de ser. Esa vida con propósito y razón de ser, ¿sabe quiénes la tienen? Todo hombre y mujer que viene al Señor Jesús y que acepta lo que dice ahí: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No quisiera usted tener esa vida en abundancia? Segundo lugar, mire la bendición de su venida. Voy cerrando ya. Para los que creen en Cristo, San Juan consigna estas expresiones, y esto nos va a ayudar, amigo, amiga, que usted está aquí en esta hora necesitado de algo, no solamente de algo, sino de alguien en su vida. Mire en primer lugar cómo se le presenta el Señor: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usted que está saturado, cansado, trabajado y cargado por la vida, aquí hay alguien que le dice: yo soy el pan que te satisface. No tienes que experimentar cosas del mundo. Algo más, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? La luz de la vida. Si andamos en oscuridad y tinieblas, en un camino gris, dice el Señor: yo quiero ser la luz para tu vida. Tercer lugar, dice el Señor: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Tú que no sabes qué puerta tocar, dónde ingresar, te dice el Señor: yo soy esa puerta que debes tocar. Entra por mí. Algo más, dice el Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tú, mi hermano, mi amigo, que no tienes orientación, no sabes qué pasos tomar, aquí hay alguien que te dice: yo quiero ser tu buen pastor, que te cuide, te ame, te provea y te proteja también. Algo más, dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él pregunta: ¿crees esto? Y algo más, dice el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire que no dice: yo soy el mejor camino. No, Él es el único camino. Mire que no dice: yo soy una verdad más. No, yo soy la verdad única y exclusiva. Y yo soy la vida. Otra vez, el Zoe, la vida con propósito que realmente vale la pena vivir. Y finalmente dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Separados del Señor nada podemos hacer. Separados de Él vegetamos, envejecemos más allá de lo común y corriente y tradicional. Yo soy la vid, tomado, sujeto a Él. Separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. A veces se le atribuye a don Ricardo Palma, otros le atribuyen a don Manuel Asensio Segura, quien lo haya dicho, pero dijeron una gran verdad. Este pensamiento lo he ponderado por varios lugares y tiene un propósito. Dice: no son muertos los que en dulce paz y calma reposan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y existen y andan todavía. Mire qué fuerte. Le repito: no son muertos los que en dulce paz y calma reposan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y existen y andan todavía. Mi amigo, mi amiga, si usted no aceptó aún no ha tomado la decisión más trascendental, usted sería una persona muerta en vida. Existe solamente, pero no tiene el Zoe de Dios. No tiene la razón de ser para su caminar sobre esta tierra. He aquí esto, un tema tan particular que debemos entender en esta hora. He aquí cómo enfrentar la muerte, pero no la muerte a secas, sino la muerte con esperanza. Con esperanza.
Hay opciones en el Señor. No hay tal cosa como que se acabó todo. Todavía hay algo para usted y para mí. Por eso, mi amigo, en esta hora el Señor le invita. Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Usted que está batallando, luchando con esta transitoriedad, con esto que es temporal y efímero, la vida que se le escapa como el agua entre los dedos, esa vida que está transitando como hoja que lleva el viento. Él le dice: al que me viene, yo no le echo fuera. Y Él quiere que usted venga a Él, reconociéndole como Señor y Salvador, para que de entonces ya no solamente tenga el bios, la vida natural, sino reciba el zoe de Dios, la vida sobrenatural que vale la pena tener. Amén. Todo rostro inclinado, por favor, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este momento. Y te bendecimos, Padre amado. Te glorificamos por ello, Señor. Delante de ti nos encomendamos, sabiendo, Padre, que la decisión que un día tomamos significó tanto, que cambió nuestro destino temporal y también nuestro destino eterno. Gracias, Señor. Y así como estamos orando, hermano, hermana, amigo que nos visita en esta mañana, de repente usted todavía no disfruta de la vida que realmente vale la pena vivir. Y mientras no tome la mejor decisión, su vida será, como dice la palabra, condenación, tormento, sufrimiento. Pero aún está a tiempo de tomar la mejor decisión de su vida. Y si esta mañana Dios tocó una fibra de su alma, este es el momento para tomar esa decisión. ¿Y sabe cómo puede hacerlo? Sencillamente, ahí donde usted está, levante su mano. Yo lo voy a ver desde acá, para luego orar a Dios y entregar su vida al Señor. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que sabe que no disfruta de la vida con propósito y quiere hacerlo en esta hora? ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Levante su mano, voy a verle desde acá. Dios le bendiga, dama, Dios le bendiga. Allá también, me ayudan las mujeres. Allá también, acá también. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Por acá, Dios te bendiga.